pasaría si te dijera que un triángulo amoroso entre un padre, su hijo y la misma mujer de 50 años está a punto de desatar una serie de eventos impactantes? Prepárate para adentrarte en una historia llena de pasión, intriga y decisiones difíciles. Descubre más en este video y déjate cautivar por esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento. La historia comienza con un chico llamado Saman que vive con su novia lejos de su familia. Él y su novia son dibujantes de dibujos animados, pero todos en su familia son médicos, es por eso que ambos se sienten avergonzados. Hoy era el cumpleaños del padre de Simón, por lo que quería que su familia conociera a su novia, y después de 6 meses regresó a su casa en automóvil. Ve que todos los miembros de su familia ya han llegado, pero entonces sus ojos se posan en una mujer de 50 años presente en la fiesta a la que no pudo reconocer. Después de un rato, cuando vio a la mujer en una habitación con su padre, se sorprendió. Cuando le preguntó a su madre quién era, se enteró de que esa mujer era la secretaria de su padre. El padre de Saman es psiquiatra, y ella trabaja en su consultorio. Todos en su familia sabían que Matthew a menudo tenía aventuras con sus pacientes y siempre elegía a una mujer como secretaria para poder acostarse con ella. Matthew es un hombre sin carácter al que le encanta usar físicamente a las mujeres, pero nadie tuvo el coraje de impedir que lo hiciera. La madre de Saman estaba profundamente herida por el comportamiento de su esposo de tener siempre aventuras con sus pacientes a pesar de estar casada, pero ella, que no podía hacer nada porque ella misma trabajaba con él en su laboratorio, no quería destruir a su familia, por lo que estaba tratando de salvar su matrimonio de alguna manera, a pesar de saber que su marido se acuesta con todas las mujeres que puede a sus espaldas. Le dice a su hijo en privado que su padre ha contratado a esta mujer como su secretaria y que se va de vacaciones con ella. Mi matrimonio está a punto de terminar y se ha confirmado porque Sonia está planeando casarse con tu padre. El Saman le preguntó qué puedo hacer al respecto. Ella dijo: quiero que hagas mi trabajo en el laboratorio para que en lugar de Sonia pueda irme de vacaciones con Matthew. Saman se apiada de su madre y acepta trabajar en su laboratorio porque no quería que su padre y su madre se separaran. Ahora su padre tuvo que llevar a su esposa de vacaciones en lugar de Sonia. No quería, aunque ahora Saman y Sonia están solos en esta casa. Sonia dice que si no hubieras venido aquí y hubieras tenido no me ocupé de su trabajo, me hubiera ido de vacaciones con tu padre. Quería una relación de parecer fuerte, pero arruinaste todo. Lo que dice educadamente: no conoces a mi padre, bueno, no sabes que ha tenido muchas aventuras y se ha acostado con muchas mujeres como tú. Él no te ama, solo quiere disfrutar de su vida durmiendo contigo. Sonia se sintió herida por sus palabras, así que ella piensa por un momento y dice que no sabes nada de nuestra relación. Tu padre y yo nos amamos más de lo que entiendes. Saman piensa que tal vez ella realmente ama a su padre, así que regresa a su habitación tristemente. Al día siguiente, vio a Sonia hablando con su padre por teléfono. Ella estaba diciendo: tienes una esposa y 2 hijos, así que es mejor que dejes de hacerme perder el tiempo si no quieres casarte conmigo. Simón sabía que su padre seguía hablando con ella a pesar de que estaba de vacaciones con su esposa. El trabajo que les daban era extremadamente aburrido, ninguno de ellos era capaz de manejarlo. Sonia dice: tu padre me dijo que me ama, me considera una mujer sin la cual ni siquiera puede pensar en vivir. Ella se estaba emocionando al decir esto porque estaba sola en su vida, no tenía familia, pero podía conseguir una casándose con el padre de Simón. La ignorancia de Mateo le estaba rompiendo el corazón. Simón también sabe que el padre está jugando con sus emociones, así que la toma en sus brazos y trata de calmarla. Sonia lloraba por miedo a que nunca tendría una familia. Se emocionó tanto que de repente besó a Simón en los labios, pero cuando él se dio cuenta de que estaba mal, se fue de allí. Su madre le había pedido que mantuviera a esta mujer alejada de su padre, pero él mismo estaba a punto de tener relaciones físicas con ella. No podía entender lo que estaba pasando y por qué sentía algo por ella. Ahora también tenía miedo de que si tenía relaciones físicas con Sonia, pudiera perder a su novia, a quien más ama. Así que al día siguiente va con ella y dice: lo que pasó entre nosotros ayer no debería volver a suceder, sería mejor para los dos. Sonia solo lo mira y dice: no es gran cosa, así que no te preocupes por eso. Parecía que besar a Saman no era algo de lo que ella se avergonzara, así que él dijo: por favor, no se lo digas a mi padre. También ella lo mira y dice: ya le dije a tu padre que ahora estoy físicamente involucrada con un chico, pero no le dije que eres tú, se lo dije solo para estropear sus vacaciones, así como él había estropeado las mías. Simón ahora se pregunta en qué problema se ha metido, así que después de que ella se va, intenta averiguar más información sobre ella. Sabía que una vez fue paciente de su padre, por lo que busca sus antiguos informes médicos. A través de este archivo, llegó a saber que Sonia era una paciente que había intentado suicidarse varias veces debido a la depresión. Leyó todo lo escrito en este archivo,
pero cuando Sonia miró en el cajón, se dio cuenta de que Samán había leído su archivo. Estaba muy nerviosa porque no quería que nadie más en la familia supiera que estaba pasando por una depresión en un momento e incluso había intentado decir Sodat. Le pide que le devuelvan sus archivos y dice, no debería haber leído mi archivo, es mi información personal. Ella no quería que Samán tuviera este archivo, pero se lo arrebató de la mano, haciendo que ella se volviera hacia él. De repente, ella comenzó a besarlo una vez más. Y esta vez, incluso Samán no pudo contenerse y comenzó a besarla de vuelta. Después de un rato, Sonia le dijo, alguien podría vernos, deberíamos bajar. Mientras ellos se iban, algunos otros empleados entraron y él tuvo que esconderse detrás de la puerta. Sin embargo, ella lo llevó en silencio a una habitación en el primer piso. Samán todavía no entendía lo que está haciendo. Su madre le había pedido que mantuviera a Sonia alejada de su padre para poder salvar su matrimonio, pero ahora él mismo está teniendo relaciones físicas con ella. Sin perder tiempo, ella comienza a hacer el amor con él. Después de tener relaciones físicas, le dice a Simón, si vienes conmigo, te dejaré en casa. Cuando Sonia le pidió que viniera a su casa alguna vez, él le dio un beso y dijo, definitivamente vendré. Después de que ella se va, cuando él iba a algún lugar en su bicicleta, vio que su novia estaba sentada con otro artista de dibujos animados. Le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Ella dijo, me estoy preparando para el festival de dibujos animados con mi amiga. Estabas ocupado con el trabajo de tu madre, así que necesitaba a alguien que trabajara conmigo. Su novia no quería que él pensara que ella está en una cita, así que antes de irse, ella le dio un beso. Carol Samán sintió como si ella le estuviera ocultando algo. Piensa que tal vez ella está aquí en una cita, así que decide seguirla. La sigue a un edificio donde la ve preparándose para un festival de dibujos animados con su nuevo amigo, ya que ella dijo que Samán todavía no estaba contento porque fue reemplazado por otra persona para hacer el trabajo que debería haber hecho. De repente, su madre llamó a Simón y le dijo, ¿puedes arreglar unos días más? Realmente estamos disfrutando de nuestras vacaciones aquí y me gustaría pasar un poco más de tiempo con tu padre. Simón no quería hacerlo más porque estaba perdiendo a su novia. Para salvar el matrimonio de su madre, va a un club con su novia por la noche. Mientras tanto, él todavía está pensando en su relación con Sonia. Después de pensar un poco, le dijo que se había acostado con Sonia en su casa, mientras ella estaba sentada en el restaurante con su amiga. Al escuchar esto, ella estaba completamente desconsolada, rompió con él e inmediatamente se fue de allí. Luego recibió un mensaje de Sonia diciendo, si estás libre, puedes venir a mi casa. Él va allí y la encuentra sola en su casa. Así que la llevó a la habitación y después de hablar un rato, comienzan a besarse. Simón hace el amor con ella toda la noche, sin preocuparse por lo que pasaría si su padre se entera de su aventura. Al día siguiente, cuando se despertó, vio que Sonia había ido al mercado a comprar algunos víveres. También ve fotos de ella con su padre y al ver esto, entiende que su padre es quien le dio este apartamento. Mientras tanto, se sorprendió al ver que Mateo había regresado de vacaciones y había venido directamente a esta casa para conocer a Sonia. Samán estaba un poco confundido al ver a su padre en esta casa, y también lo estaba su padre. Samán le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Con esto, él dice, este es mi apartamento y he venido aquí solo para obtener el libro que necesitaba. Luego dice, ¿sabes? Sonia no quiere nada de mí, excepto un hijo, por eso la tengo aquí. También dice, no creo que pueda darle un hijo, porque ahora soy demasiado mayor para ser padre, así que pensé que sería divertido tener relaciones físicas con ella durante el mayor tiempo posible. Al mismo tiempo, Sonia también regresa a casa y escucha todo lo que Mateo intenta hablar, pero ella no responde. Estaba enojada con él porque no la llevó de vacaciones, y luego hizo algo inesperado. Se acerca a Simón y lo besa frente a su padre. Simón sonríe mirando la cara de su padre, porque estaba en estado de shock. Mateo dice, tu relación no es gran cosa para mí, puedo tener otra novia. Ya solo tengo curiosidad por saber qué haría tu madre si se enterara de que su hijo está en una relación con mi secretaria. Simón sabe que tiene que contarle a su madre sobre su aventura antes de que su padre diga algo, así que se acerca a ella y le cuenta todo. Ella comienza a llorar, porque no puede entender cómo su hijo puede amar a una mujer 30 años mayor que él. La relación física de Simón con esa mujer continuó durante mucho tiempo, y un año después vemos que ella se ha convertido en la madre del hijo de Simón. Ella ya tenía un apartamento que le había regalado su padre, y Simón ha cumplido otro de sus deseos de ser madre. Ahora Simón también estaba confundido en cuanto a lo que sucedió en su vida hace unos meses. Estaba bien asentado con su novia y planeaba casarse con ella, pero ahora se ha convertido en el padre de un hijo de una mujer de 50 años que fue una vez la novia de su padre. Si te gusta nuestro contenido, no te pierdas nuestros otros videos. Haciendo clic en la pantalla final, suscríbete para disfrutar de más historias románticas como esta.